Comenzamos. Primero, gracias por estar acá. Yo no sé cuántos de ustedes son terapistas, hacen terapia. Me imagino que bueno, tengo algunos colegas acá, pero me imagino que más de uno hace terapia. Esta charla, esta parte del libro, básicamente nos da de una manera bastante elegante cómo algunos manejamos una terapia, ¿no? Vamos a verlo en las preguntas que hacemos. A menos yo lo uso mucho sin poner el nombre. Vamos a recapitular un poco la conferencia anterior. Hicimos un comentario sobre la serie Me Yo y comentamos que era una aproximación a lo que eran las constelaciones familiares, que no era exactamente eso, que ahí el chamán que hace de constelador parece psíquico, porque la primera lo pesca, ¿no? Y quisiéramos nosotros ser así de psíquicos, ¿no? Que venga el cliente y a la primera decir, tú tienes este problema. Okay. Definitivamente incluso no le llaman constelaciones familiares porque seguro que hubiera tenido mucha controversia al respecto. Después hablamos de los vínculos, los problemas que se ocasionan cuando estamos separados, principalmente la mamá. Se comenta que el lazo que hay con la mamá es como si fuera una adicción, ¿no? Acuérdense que lo único que conoce un bebé durante 9 meses o 7 o 8 es mamá, entonces lo único que va a querer encontrar cuando salga a esa nueva experiencia es a mamá. Y muchas veces se dan situaciones por las cuales la mamá no está en ese momento tan importante, ¿no? Desde que puede ser que la mamá fallezca hasta que la mamá, por ejemplo, eh, haya tenido problemas con la pareja, se siente triste o murió posiblemente su papá. Hay varias circunstancias que generan que el vínculo se rompa, ¿no? Que le llamamos vínculo interrumpido. Entonces, eso va a generar en el transcurso de nuestra vida situaciones que no sabemos por qué, pero repercuten en nosotros. Después también estuvimos viendo que muchas veces nosotros tenemos problemas de repente a partir de cierta etapa de nuestra vida y nos preguntamos por qué. Y aparentemente no sabemos por qué. No tenemos una idea de dónde vienen los problemas que vamos acarreando. Y nos da el autor ahí historias de una persona que a los 21 años comienzan con sus problemas de miedo, pánico, y no sabe por qué. Entonces él llega a la conclusión que existe dentro del sistema familiar situaciones que nos va a afectar. Entonces aquí sí entra un poco más el concepto de constelaciones familiares, ¿no? Que hablamos de que cualquier evento que haya pasado con un ancestro nuestro, si no se ha resuelto, se va a resolver en las generaciones posteriores. Incluso hicimos un ejercicio en donde tratamos de visualizar a la mamá, tratar de visualizarla, cómo ella se sentía en algún momento de su vida. ¿Okay? Acuérdense que mi mamá es una persona con defectos y virtudes. ¿Okay? Y para mamá ni para papá tampoco. Entonces, hay un manual. ¿Okay? Uno va aprendiendo en el camino, la va regando, se va equivocando. ¿Okay? Y si eso le sumamos todo lo que nos han metido en la cabeza, todo el adoctrinamiento que tenemos basado donde hemos nacido, entonces el resultado muchas veces no es el que quisiéramos. Entonces llegamos a este momento de nuestra vida con esas cosas dentro. En esta parte, ahora, la segunda parte del libro es donde vamos a comenzar a hurgar, a buscar y a tratar de encontrar qué es lo que nos genera problemas. ¿Cómo lo vamos a encontrar? A través de ciertas preguntas y vamos a tratar de encontrar de dónde viene, porque muchas veces no viene de nosotros. Muchas veces viene de algún familiar anterior a nosotros y nosotros lo que estamos haciendo, lo que serían constelaciones, de repente reparando o repitiendo. Okay. Entonces, para eso el autor nos establece digamos, algunas definiciones. Okay. Él le habla de frase nuclear, de queja nuclear, porque
es la forma como él va acomodando las cosas. Entonces, comenzamos, por ejemplo, primero vamos a comenzar determinando la queja nuclear. ¿Qué es la queja nuclear? La queja nuclear va a ser la expresión que nosotros tenemos que contiene un significado oculto, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto en este momento, ¿qué es lo que más te molesta? Y te invito a que pienses. Es más, los invito, no sé, me olvidé decirles, si tienen lápiz y papel, les ayudaría mucho, porque van a haber algunas preguntas que les puede ayudar para responderlas, ¿no? Porque a veces cuando nosotros escribimos, nosotros expresamos mejor las cosas, ¿ok? Entonces, en esta parte, en esta conferencia vamos a hablar de la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Al todo le llama nuclear, ¿ok? Lo que sería en resumen es nuestro lenguaje, qué nos va a decir sobre las cosas que tenemos dentro, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, mi esposo no me quiere, o mi esposo se queja mucho, estamos calificando una acción. O sea, ahí hay un sentimiento de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la frase nuclear va a ser lo que contiene nuestra queja, a lo que le ponemos emoción. ¿Okay? No es lo mismo decir, por ejemplo, mi madre era alegre o era triste, que decir mi madre era vengativa. Porque cuando yo digo mi madre era vengativa, me estoy incluyendo en el proceso. Mi madre era muy resentida, o sea, hay una emoción conmigo que me está afectando. ¿Ok? Entonces, comencemos primero. El autor nos dice, vamos a comenzar a investigar. ¿Okay? Vamos a comenzar a investigar en nuestro lenguaje dónde está la frase nuclear, dónde está la queja nuclear. Entonces yo ahorita les invito a que escriban qué es lo que le molesta más ahora, en este momento. ¿Qué situación? ¿Qué persona? ¿Qué cosa te gustaría curar, por ejemplo? Algo que te moleste, mortifique. Yo sé que a veces tenemos más de una, pero vamos a encontrar la que sea más apremiante o la que quizás quisiéramos tratar de cambiar o de corregir. Y yo te preguntaría ahí mismo, ¿qué es lo que quisieras cambiar de ese problema? Ya sabes el problema, okay, ¿qué te gustaría cambiar? Ahora, no corrijas lo que escribas, ¿no? Si te sale y quisiera que se mude, déjalo ahí, porque de repente dice, ¿y ahora quién me mantiene? No, no, que no se mude, solo que cambie, ¿no? Lo que te salió está bien. Okay. Ahora, pon lo que te llega a la cabeza, no es una cuestión estructurada. Ahora, ¿a alguien no le llegó nada? Porque puede ser, no, es que no sé qué, porque si no llegó nada también es un problema. ¿Okay? Porque si alguien me dice yo soy una persona feliz, que no tengo ningún problema, entonces o que nos dé la receta o que vaya a terapia. Son dos situaciones diferentes. A ver, entonces yo les pregunto, por ejemplo, ¿alguien quiere compartir qué es lo que quisiera cambiar? A ver, Diana aquí me puso. ¿Puede ser un dolor físico? Seguro que sí. Claro, puede ser un dolor físico. ¿Alguien quiere? A ver, Lorena, dímelo. Yo puse lo que primero se me vino a la mente. Ajá. ¿Qué me molesta hoy de mí? Me molesta hoy no creer en mí misma, en mí. No creer en ti mismo. Ujú. Dame más información. Los que hacemos terapia se van a dar cuenta que esta reunión es más o menos como ellos lo llevan, porque él nos dice, a través de preguntas, encontrar el origen, ¿no? Entonces, siempre una opinión, siempre la cuestionamos, ¿no? Porque de repente ya no le gusta, por ejemplo, decir que no mide 1,80 m. Puede ser, ¿no? O de repente que no es morena. Entonces, lo ideal sería, a ver, ¿a qué te refieres? Dame Ujú.
tiene que ver con el tema de que, bueno, ahí está. Siempre Fernando saca lo rápido de mí. Claro, como terapeuta, yo puedo ayudar a mucha gente, por ejemplo, y lo sabes, le hemos tratado en otras ocasiones, a bajar de peso. Pero en mí no lo puedo practicar y sabes que lo hemos tratado y con Alejandra también hemos estado juntos los tres. Pero es eso, el no creer en mí que yo puedo bajar de peso, pues en realidad mi alimentación es buena, estoy sanando muchas emociones gracias a lo que estoy creciendo, pero llega un punto que no creo que yo pueda hacerlo. Entonces el no creer en mí, y vos me pusiste ¿qué, qué cosas te gustaría curar o sanar? Y es mi sobrepeso. Y mira que lo trabajo y literalmente es eso, el no creer en mí que lo puedo hacer porque yo doy herramientas a personas y lo hemos estado hablando hasta recién. Y yo no puedo bajar esos 12 kilos y sabes que es así. O sea, Ok, Lorena no se siente contenta con eso. Y es parte de mí, de mi creencia, o sea, de creer en mí que lo puedo hacer porque lo he hecho antes. ok. Fíjate que has dado dos puntos que podrían ser hasta diferentes, ¿no? Uno, no creo en mí y otra, quiero bajar de peso. Ok. Tranquilamente pueden ser dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, cuando alguien nos expresa, obviamente no vamos a hacer la terapia porque estamos hablando del libro, pero sí es importante. Entonces, hay que tratar de encontrar en sus palabras cuál es la queja. Ok. Al principio era yo no creo en mí, pero por Ujú. ejemplo, después me dice el sobrepeso. Si quitáramos el sobrepeso, vamos a suponer que tengo una varita mágica y te resuelvo el problema del sobrepeso. ¿Seguirías pensando que no crees en ti? Mm, no, a ver, para ser honesta, con sobrepeso y sin sobrepeso, me ha costado creer en mí. O sea, hay que ser honesta. Ok, Sí. déjame entenderte. ¿Crees en ti? ¿Creerías en ti o no creerías en ti si resolvemos el problema del sobrepeso? Eh, ahora sí, 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 resolver el tema sobrepeso, creería en mí. Sí. O sea, le estás dando bastante valor al sobrepeso. Ujú. Entonces, el lenguaje ahí que me está diciendo que el sobrepeso tiene más significado que el peso en sí. Porque ya no es un problema, porque si tú me dijeras, tengo que bajar de peso porque mi salud está deteriorada, entonces estamos hablando de un problema de salud. Pero tu lenguaje ha sido, podría entenderse que quiero bajar de peso para verme, qué sé yo, más bonita. Puede ser, es válido. Porque con el concepto de que bonita es delgada. Exacto. Bueno, el concepto sí, pero no. En Ahora, realidad, el sobrepeso, para que lo entiendan acá el resto de las personas que existen, me pesa, ¿entendés? Me pesa. ok. ¿Qué te molesta el sobrepeso? Y el hecho de que a veces quiero moverme más rápido, yo soy así de ir de un lado al otro, pero siento que mi peso es como si tuviera muchas mochilas atrás y hay veces que se cargan demasiado, demasiado, y es porque llevo mucha gente, y esto lo voy a hablar porque casi todas somos colegas, nos conocemos todos, gracias a Dios, y lo puedo hablar tranquilamente, y seguro que después ya van a ver, pero creo que le va a servir a mucho. A veces me cargo con demasiadas cosas que no debo, ¿Se cortó la señal? Se te cortó la señal, Lorena. a ir paulatinamente, no es que puedo mejorar de un día para el otro. Eso es lo que yo estoy viendo como Lorena. Más allá de que todos seamos terapeutas los que estamos acá, porque hay otras chicas también que las veo, que las conozco, que no las nombré, pero literalmente a mí me pesa. Y el hecho de que cuando me saco una mochila, Lorena se pone otra. Ok, Entonces, como decir, a ver, déjame entenderte. Quiero que entiendan el lenguaje nuclear que ella tiene, ¿no? Ella dice, siento que estoy cargando cosas. ¿Ok? ujú, Ahí ya está calificando su proceso de sobrepeso. Ahora, yo te pregunto, siguiendo con lo que estamos viendo acá, ujú. ¿alguien en tu familia, ok, tiene ese problema de que siente que carga algo? No de sobrepeso, ¿ah?
Porque tu problema No, no es el sobrepeso. Tu problema es que sientes mm, que cargas algo. no. ¿Has escuchado a alguien de tu familia que se queja de los demás? A ver, de los demás no. Podría decir que mi madre se queja de mi hermana mayor. Y Eso, ya. ¿Tu madre se queja de quién? de mi hermana mayor. Ok. ¿Y solamente de tu hermana mayor? Sí, porque el conflicto lo tienen ahora con ellas. O sea, mi mamá, bueno, yo voy a ser abierta en esto, porque si no, no va a servir. Vos sabés que mi mamá nunca fue cariñosa con nosotros, y eso lo sabe Fernando, porque te lo he contado. Pero hoy le pesa eso. Es lo único que he escuchado de mi mamá. Y de otras partes de familia no hablan mucho, así que no te podría decir que Por alguien más ejemplo, ha expresado. otro ejemplo de lenguaje nuclear, ¿no? Mi mamá no fue cariñosa conmigo. ¿Sí? O sea, tenemos que ir buscando, el autor nos dice, tenemos que ir buscando, ¿ok? En el lenguaje que nosotros nos expresamos, hay una manifestación inconsciente de lo que tenemos dentro. Entonces, nuestro trabajo es Ujú. comenzar a escucharnos para poder entender de qué nos estamos realmente quejando. Porque, por ejemplo, en el caso de Lorena, comenzó con el sobrepeso, pero realmente no es el sobrepeso, porque ella le atribuye el sobrepeso a las cargas que está llevando atrás. ¿De acuerdo? Entonces, quizás si ella llega a entender sobre las cargas que lleva atrás, ya no vas a necesitar sobrepeso, porque el sobrepeso a ella le recuerda todo lo que está cargando. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Acuérdense que no pretendo hacer una terapia porque entonces voy a hacer, voy a hacer de biodescodificación en vivo o en otra oportunidad. Entonces ahí sí nos abocamos a darle con todo. Ahora lo que quiero es que se enfoquen a lo que dice el autor, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio interesante. Necesito que todos, los que quieren y los que puedan, me describan a mamá, ¿ok? Que me describan cómo es o cómo era tu mamá. Si no la conociste, no importa. Imagínate cómo podría haber sido tu mamá. Que lo escribas y también que pongas de qué le echas la culpa. Que digas, culpa a mi madre de repente de estar soltera. Puede ser. Cuando termine, si alguien me quiere compartir o nos quiere compartir, alguien me quiere compartir algo, nos quiere compartir qué puso. Yo, hola Fernando, ¿cómo estás? A ver, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lourdes, yo soy de Cusco, Perú, Ok. y bueno, he tenido una madre muy autoritaria. No he crecido, siento que no he crecido libremente, sino siempre con miedo, pues siempre estuve sometida al castigo, nunca conocí a mi papá. Y tal vez le culpo de eso a ella porque por otras personas entendí que él me buscaba, pero ella me escondía. Em, entonces veo ahora que tengo muchas cosas inconclusas y tal vez sea porque busco procrastinar mi propio camino porque tengo todavía tal vez heridas abiertas. Ok, yo te pregunto, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? Eh, Ujú. Bueno, con tu pregunta, la verdad, se me ha estremecido el estómago y me duele la parte baja de la nuca, en los hombros.
Así. Mucho el hombro derecho más que el izquierdo, pero me duele el izquierdo también. Ok, ok, gracias. María Soledad nos dice, mi mamá es pacífica, paciente, tranquila como amorosa, y culpa que en su tiempo no reclamó que mi padre biológico no me diera su apellido. Ok, ahí hay un resentimiento. ¿No? Fíjense cómo es el lenguaje, ¿no? Comienza, mi mamá es linda, pero cuando hay un pero, cuando hablan del esposo, no, mi papá, mi esposo es bueno, solo los viernes que me golpea, ¿no? O sea, hay algo bueno, coincide, ¿no? Porque siempre tratamos en nuestro lenguaje de ocultar realmente lo que nos molesta, ¿no? Okay. Yo antes veía a mi mamá muy sometida y la culpaba antes de ser sumisa. Okay. Acuérdense que lo que nosotros culpamos está dentro de nosotros, de alguna manera se refleja, ¿ok? Ahora lo estoy hablando y cuesta, seguro que cuesta. Ok, ahora yo les pido, acuérdense que, a ver, Lorena, ¿quieres hablar? Me parece. Sí, porque te puse eso, porque em, hablando en una charla de Instagram, yo entendí que era doble mi mamá, hice esa charla, mi mamá me vino la primera vez, las chicas lo saben porque lo conté, algunas, mi mamá me vino a abrazar, me dio las gracias, me dijo te amo, y es la primera vez en 49 años que lo escuché. Pero ¿qué me pasó a mí? Ella me abrazó y el hecho de no haber sentido antes esa caricia, yo me quedé así, quieta, sin los brazos, no la abracé. Y ayer de nuevo me vino a abrazar, es la tercera vez y no puedo expresar porque es como que me sorprende y yo no puedo expresarlo. Es como que me quedo paralizada porque el hecho nunca lo tuve. Entonces ahora ella me lo expresa y siento como que yo me siento mal, pero es que no me da por abrazarla o decirle te amo porque yo le agradezco que me diga que me ama, pero no puedo expresar ese amor porque no lo tengo. Ok, O si lo tengo todavía no lo puedo sacar. ya, hagamos, lo que pasa que el abrazar a alguien es una decisión que se toma, para comenzar. Claro, nosotros quisiéramos abrazar cuando el amor está encima de nosotros. Eso es bonito, es cursi, pero el abrazar hasta es terapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Incluso hay gente que se pone en la calle a abrazar. O sea, es terapéutico. Entonces, Lorena, quizás cambia la mirada, no pienses que es tu mamá, siente que vas a hacer una terapia. ¿Ok? Vamos a suponer que yo soy tu cliente y digo, Lorena, necesito un abrazo. ¿Me lo darías? ¿Ok? Sí, sí, si a mis pacientes abrazo y a mis amigos también. Entonces, por eso te digo, pero Es no eso. exactamente, porque no vas a decir, no, es que yo no soy pues un churro, ¿no? No soy, wow, este lo abrazo, no. Simplemente porque soy tu cliente y te lo pido, entonces tu corazón dice, ok, lo voy a abrazar. Entonces yo te sugiero que hagas lo mismo con mamá. No pienses, no, es Ok, mi mamá y no la voy a, no. Es una persona que me pide un abrazo, ¿ok? Como si fuera un cliente y hazlo, ¿ok? Ese, yo te sugeriría que lo hagas, ¿no? Ok. bien, Ahora, aquí dice, Romina, era muy linda, muy hermosa, reconocida, con título importante, que ama su profesión y siempre dedica a su profesión. Gracias, tenemos lo que tenemos. ¿De qué la culpas? O sea, la pregunta sería, ¿de qué la culpas? O sea, tu mamá ha sido perfecta. Entonces yo te pregunto, tu vida debe ser perfecta, porque si de tu mamá no hay que culparle de nada, entonces tu vida debe ser linda y maravillosa. Y si no es linda y maravillosa, entonces hay algo ahí que no cuadra. ¿Se entiende? O sea, siempre en el lenguaje, siempre en las acciones, el autor nos dice hay que buscar. Ahora yo les pido que hagan el mismo ejercicio, pero con papá. ¿Ok? Otra vez, vamos a escribir a papá. Si no lo conoces, porque puede que nunca lo hayas conocido, imagínate cómo crees que sería y también de qué lo culpas.
mientras van terminando, hay algo que es importante, ¿no? Muchas veces nos han formado con la idea de que a mamá no se le puede juzgar. Ok, mamá está arriba, mamá es santa, mamá es buena, mamá... No, eso es bonito para los que venden regalos de mamá. Ok, pero siempre hay un momento que mamá, la mamá perfecta no fue tan perfecta, ¿no? Entonces, porque cuando a mí me ponen, no, yo la abrazo, yo la quiero, y yo pregunté de qué la culpas. Okay, yo pregunté si, si quizás encuentres algún defecto. Okay. Bueno, aquí dice Adri, papá, bueno, como todo el mundo lo culpo por sus infidelidades. Okay. A ver, Adri, ¿a ti te fue infiel? Ah, entonces, ¿a quién le corresponde hacer esa culpa? ¿Entienden el lenguaje que ella tiene, no? O sea, quizás si me dijera, yo lo culpo de hacer sufrir a mi madre por sus infidelidades. Ok, como que cuadra, ¿no? Pero la hija que dice, no, yo lo culpo de las infidelidades, entonces estás haciendo las veces de pareja. O sea, inconscientemente, ¿no? Estamos acá para entender el proceso. Entonces, ese es otro lenguaje. Entonces, en el lenguaje se reflejan varias cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, y va a venir a la siguiente pregunta que tienen que hacer. Ok, como me caí, a ver, vamos a ver lo que dicen acá. Como me caí, no sabía que había que escribir de mamá antes. Ok, hablo de ambos. Mis padres salieron del pleno campo y salieron jóvenes desde el lugar inhóspito de Buenos Aires. Solo puedo agradecer mi vida y no los culpo porque ya no están en porque ya no están, y no los culpo porque ya no están en este plano de existencia. Eh, Cuando hablamos de culparlos, es decir, si ellos hubieran hecho algo diferente, hubiera sido mejor para mí. A ese nivel, ¿no? No es que tienes que tener un padre pues que casi te ahorca, no. Simplemente nosotros a veces decimos, si mi mamá le hubiera dicho a mi papá tal cosa, ahorita de repente estaríamos mejor, ¿no? Bajo ese concepto. ¿Ok? Alguien más que me diga cómo describió a su papá y de qué lo culpa. A ver, Silvia, por favor. Bueno, yo puse que mi papá lo culpo porque él no nos dejó estudiar. Bueno, yo soy la más chica de 3 hermanos, pero él no quería que estudiáramos, quería que trabajáramos en la panadería con él, a la par de él. Y bueno, de hecho a mí sí me quiso ahorcar. A los 17 años, un día me despertó, como yo no me quería levantar, porque tenía que ir a la escuela, me sacó de la cama, me levantó me quiso ahorcar. A mí lo separó mi hermano, si no me ahorcaba, no sé qué hubiese pasado. Ahí hay otro problema, ¿no? Okay. Habría que evaluar qué situaciones se vivieron ahí. ¿Ok? Aquí me dice, era gritón, hablaba mucho, a veces hacía pasar vergüenza. Lo culpo de no ser fiel a mamá y que le pegaba. Otra vez, ¿nosotros podemos culpar a papá de no ser fiel? Hasta la segunda parte puede ser que le pegaba a mi mamá. Sí, me duele que pegue a mi mamá. Pero acuérdense, cuando nosotros reclamamos algo que le corresponde a la mamá, estamos asumiendo un papel que no nos corresponde. ¿Se entiende esa parte? Por eso se dice que los problemas de adultos es de adultos, no de los hijos. A veces los hijos asumen roles que no les corresponden. O la mamá pone a los hijos de por medio, ¿no? Mira cómo es tu papá, mira cómo me engaña. ¿Se entiende esa parte? Otra vez, estamos tratando de manejarlo del libro, no estoy tratando de hacer terapia porque entonces nos vamos a ir por otro lado. Ok, Romina nos dice, ok. Y no soy ella, soy la pequeña. Bueno, está bien, estás entendiendo el proceso. Ahora, esta es la parte de repente más complicada. Espero que no escriban un libro, ¿no? Ahora vamos a describir a la pareja. Si ya no la tienen, a la que tuvieron. ¿Ok?
¿Y de qué lo culpan? Si alguien nos quiere compartir. Mi pareja es bueno, amable, pero lo culpo de ser muy celoso y perfeccionista. Miren el lenguaje, ¿no? Mi pareja es bueno, pero es muy celoso. Como que no sé si ustedes entienden el lenguaje, no hay coherencia, ¿no? Es como si yo dijera, no, mi pareja es bueno de lunes a viernes, el sábado me golpea y el domingo me lleva al cine. ¿Okay? No hay coherencia. O sea, acuérdense que aquí no estoy criticando, ¿eh? Aquí estoy tratando de hacer una evaluación y estoy usando lo que más o menos el autor dice. Como la mayoría creo que son terapeutas o tienen idea de las terapias, prácticamente lo que él nos está dando es una estructura de terapia, que nosotros lo manejamos de otras maneras, ¿no? A ver, ¿qué nos dice acá? Después, Nora nos dice, lo culpo de haberme traumado colocándome una pistola 5 en la 100 por no hacer lo que él deseaba y también por haber descubierto mis vulnerabilidades para dañarme. Ok. María Angélica, lo culpo de no escuchar, no tenerme en cuenta de su manipulación, de ser absorbente. Ahora, ok, estamos hablando de la pareja, ¿no es cierto? Okay. Algo que no está en el libro, pues se lo digo por la experiencia, ¿no? Siempre tengan presente que a la pareja la escogimos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? A nadie le pusieron una pistola, a no ser que sean de la India y me digan, no, a mí me casaron a los 7 años y pues ahora estoy curando esa parte, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, es porque algo de dentro de nosotros nos llama a sanar, a resolver. ¿Okay? Eso no lo dice el autor, eso se lo digo yo, ¿no? De la experiencia. ¿Ok? Por ejemplo, entonces aquí lo que nos dice es, con lo que nosotros hemos escrito, encontramos mi pareja, okay. Mi pareja era cariñoso, presente y a veces muy pensante y frío. Lo ocupo de mentirme. Notan ahí el lenguaje, era cariñoso y era frío, o sea, o es cariñoso o es frío, o sea. Ahora, es importante que entiendan el lenguaje porque eso nos va a dirigir. Ahora, yo les pregunto, lo que ustedes han sentido, lo que ustedes han escrito, ¿de casualidad les resuena con alguien en su familia? ¿Algún abuelo, alguna tía, algún hermano? A ver, Lorena, dímelo. Mi padre con mi madre. ¿Qué fue? Mi padre con mi madre. Mi padre era así, a veces cariñoso, a veces frío, a veces te pegaba con la boca, ¿no? Y después te acariciaba. No con nosotros, porque como padre yo puse ahí, literalmente mi padre era una persona muy fría, no te dejaba acariciarlo y lo culpé literalmente de no amarme y no dejar que nosotros lo amáramos tampoco. Pero mi padre era así. Por eso yo, cuando me separé de mi pareja, me di cuenta que era mi padre. Ahora yo te pregunto algo, Lorena, que estás hablando. Tú hablas que tu mamá era muy fría, ¿no es cierto? No, mi madre no, mi madre era sumisa y con nosotros sí era fría. Claro, o sea, en resumen, tú hablas que tu madre era muy fría. Porque tú me dices, con nosotros era muy fría. Sin embargo, en tu lenguaje no incluyes al papá. Recién ahora que te pregunto, incluyes al papá. O sea, No, cuando preguntaste por papá, sí lo puse. Los dos eran fríos. No tenemos cariño de mamá y papá. Mi papá falleció hace 20 días. ¿y cómo lo... Y te puedo decir la verdad, con honestidad, pude perdonarlo
Creo que eso fue un crecimiento muy, para mí fue bueno. Lo perdoné, le pedí perdón porque entendí que yo también me hago cargo de que algo generé en él que no, que quizás yo generé algo que él no me pudiese dar amor. Perdoné el hecho de que él me hubiera querido abortar, entendí también por qué. Em, y me ayudó ir a su velatorio y acariciar a mi papá, lo cuento porque con honestidad es muy sanador para mí. Fue la primera vez que yo acaricié a mi papá y le dije a mi papá, qué loco venirte a acariciar después de muerto, pero fue un alivio para mí, porque pude acariciar su cara y despedirme. Y eso sí me pone bien, o sea, después de muchos años, creo que pude soltar el dolor que me producía que mi papá no me amara. Em, Lloré, porque con honestidad lloré 4 horas, porque yo sabía que mi papá se iba. Mi papá lo internaron un día domingo, el día lunes a mí, los que sabemos que somos canalizadores, mis maestros me dijeron que me despidiera. em, de mi manera, escribiendo una carta, me arrodillé y me conecté con él y bueno, y lloré mucho porque la que lloraba era la niña, esa niña que no le dio amor. Entonces me pude despedir de ahí y creo que cuando mi hijo me decía cómo estaba, le decía que estaba bien, que más vale que la carne te duele, que entendí que era un proceso que tenía que pasar, pero cuando lo vi ahí en su velatorio, ese no era mi papá. Yo mi papá siempre lo vi un hombre fuerte, un hombre bien parado, siempre enojado, siempre frío, siempre no mostraba. Y sí me quedé con 3 recuerdos, que fue una vez que me contó un cuento, entonces me anclé esos momentos de felicidad en mi corazón. Pero no estoy bien, pasé un proceso de supongo que el llanto iba por dentro, pero no estoy bien con él, o sea, me despedí, creo que lo tomo como bonito, sinceramente me pude despedir, le llevé un ramo de flores, fue lindo, o sea, no, yo pensé que iba a ser más, a lo mejor con más reproches, pero no, lo entendí. Creo que ese día yo entendí que estaba más conectada con mi papá de lo que yo creía. Yo te pregunto, Lorena, ¿en qué te pareces a tu papá? ¿En qué me parezco? Y en muchas cosas. Em, en esto, en el ser fuerte, la fuerza, a veces que mi papá tenía, las tengo yo, porque yo como todo, yo no tengo pareja y ahora soy como la cabeza de familia y eso me pesa, eso es lo que yo quiero dejar, porque no quiero ser papá, yo quiero ser mamá, Ok. ¿sí? Eso, y en eso, en la fuerza de que me parezco muchas en muchas cosas, mi papá hacía 1000 cosas y yo hago 1000, no soy terapeuta, vos me podés ver en mi casa poniendo un enchufe, haciendo cosas de plomería, que lo haría literalmente mi papá, o sea, son muchas cosas que me parezco a él, pero estoy agradecida de esas cosas que me enseñó que yo puedo ser independiente y que si tengo que buscar una pareja no va a ser para que sea el proveedor, como dice mi hijo, sino que sea el compañero que me acompañe, no para que alguien me provea, sino que me acompañe en el transcurso del resto que me quede en mi vida. Pero sí, la fuerza que me ha dado, o sea, a pesar de que no me hablaba, porque no hablaba mi papá, eso le comento a las chicas, no hablaba, era muy difícil que hablara, qué sé yo, las enseñanzas me dejó de eso, que hay que salir adelante, que uno se puede caer, hay que levantarse nuevo y que vendrán cosas mejores, otras no menos, pero tenés que seguir adelante. Creo que eso sí se lo voy a agradecer, siempre. Es un agradecimiento que tengo con él y lo más importante es que en esta vez coincido con vos en reconocer que fue ese hombre que aceptó que Lorena fuera su hija, en definitiva. Ok, Lorena, gracias. Aquí Lourdes nos dice, era inmaduro, lo culpo de priorizar a todo el mundo menos a su familia. Era bipolar. Yo te preguntaría, Lourdes, ¿quién en tu familia priorizaba a todo el mundo? Y Romina, no tengo pareja, pero ¿alguna vez has tenido pareja? Si no tienes pareja, de la última pareja. Ok. Y si nunca has tenido pareja, por esa casualidad de la vida, entonces imagínate una cómo sería, ¿no? O sea, la idea es tratar de encontrarlo, ¿no? Ahora,
bajo la mirada de las constelaciones familiares, nosotros no perdonamos. ¿Ok? Nosotros incorporamos, entendemos los procesos. Porque cuando alguien perdona se pone en un nivel superior. Entonces, las constelaciones familiares habla que tiene que haber un equilibrio entre las partes. Nadie es más que nadie. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Como lo estamos viendo un poco como el autor que es bajo constelaciones familiares. Ahora, ¿qué está pasando? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del papá, de la mamá, ¿ok?, de la pareja, y escribimos las cosas que de repente no nos gusta. Ahora, yo les invito de repente a que lo lean en voz alta y traten de escucharlo de otra manera. Porque una cosa que lo digas de adentro y otra cosa que lo escuches. Y de repente si lo haces, te vas a dar cuenta que no es exactamente lo que tú estás pensando. ¿Ok? Cuando ustedes tengan un problema emocional, exprésenlo. Y van a ver que hay una diferencia entre lo que yo siento, me lo repito mentalmente, a lo que yo hablo y lo digo. A veces hay una como disociación. Entonces nos damos cuenta que ese sentimiento no nos corresponde realmente. Y quizás nos preguntemos, ¿y de dónde viene eso? ¿Alguien notó un cambio? ¿Lo notó diferente? ¿Alguien lo quiere compartir? Bueno, yo les pregunto ahora, ¿cuál sería su peor miedo? Que escriban cuál es su peor miedo. Sí, es que no es lo que quería poner acá, creo que dice. Ok, ok, lo demás no te preocupes. Okay. ¿Cuál sería su peor miedo? ¿Quién me puede decir cuál es su peor miedo? Ser exitosa, ok. ¿Alguien me comparte su peor miedo? Quedarme sola, ok, quedarte sola. Ok, Adrián, perder a alguno de mis hijos, perfecto. Nosotros en terapia lo que hacemos es buscamos más allá de lo que nos dicen. Por ejemplo, en Adri, vamos a suponer que te quedas sola. ¿Qué es lo peor que podría pasar? La soledad misma me mata. No, o sea, ¿te morirías, es la palabra? Sí, no me gusta la soledad. Ya, pero ¿qué pasa? O sea, por eso, este ya es terapia, ¿no? ¿Qué pasaría? Ok, si te quedas sola, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sufriría, Sufriría. Y si sufrirías, ¿qué podría pasar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? enfermaría, Y si te enfermas, ¿qué podría pasar? me muero. Y si te mueres, ¿qué pasaría? Se terminó. Ok, o Fin. sea, al final, el final no está malo al fin, ¿no? Si tú me dices, ¿qué pasaría si te mueres? ¿Crees que te vas a ir al infierno? No. O sea, ¿qué pasa? ¿Descansarías? No sé, yo creo en vidas, en que me convertiría en otra cosa. Entonces como que no te preocupa mucho la parte final. No, Te preocupa la el parte proceso. final no. Ya, pero sí te preocupa el proceso. Entonces, Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que cuando hay un problema, lo que se trata es de afinar el mayor miedo realmente, ¿no? De repente, el mayor miedo es enfermarme, más que quedarme sola. ¿Podría ser? Porque tú me has no dicho, sé, me gusta la soledad, pero sé que me gusta estar sola, ok, pero sé que después viene mi marido, mi hijo, mis hijos. Pero no me gusta estar sola. o sea, no te gusta saber que no tienes a nadie.
Que no tengo a nadie, sí. Ok. Pero, ¿te has preguntado por qué? Porque te pueda pasar algo y no hay quien te vea. Sí, porque no recibir ayuda. Entonces, de repente, el miedo principal no es quedarte sola. El miedo principal es no contar con alguien que te vaya a ayudar en caso de necesidad. ¿Se Sí, entiende? Entonces, cuando nosotros preguntamos, la intención es buscar cuál es la verdad detrás de lo que dicen, ¿no? Alguien más dice de su peor miedo, aquí alguien más puso, creo, perder a mi hijo, perder a mi hijo. Y yo te preguntaría, Lorena, ¿qué pasaría si pierdes a tu hijo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me duela muchísimo. Que te duela muchísimo. Y después que te duela muchísimo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y la verdad que no sé, porque eso es incierto, no sé cómo voy a actuar en ese momento. Sí, lo he tenido muchas veces al punto de perderlo y con honestidad no, lo he sacado adelante, pero no es lo mismo. eh, es mi miedo, literalmente. Es mi miedo a perderlo, es miedo. Ya. ¿Y por qué tienes ese miedo? ¿Qué razones hay que puedas tener ese miedo? Porque ese miedo me lo trajo con los accidentes, los últimos que tuvo. Entonces, como el último cuando llegué estaba muerto, literalmente, le tengo miedo a eso. O sea, aparentemente él ya estuvo muerto. Ujú. Okay. Y cuando pasó eso, ¿cómo te sentiste? En ese momento tenía dos opciones, o ponerme a llorar o hacer lo que tenía que hacer como reikista que soy o las terapias que tengo. Listo, llegué ahí y dije, si te pones a llorar, perdés. Y tuve que hacer así, bajar un tuk y pedirle a todos mis maestros que me ayudaran y empezarle a hacer reiki porque no lo podía mover y darle energía y voy a ser honesta con lo que dije. Quizás suena muy egoísta, pero le dije, recuerdo bien las palabras, le dije, adiós, si me lo quitas, no hago más esto para, no trabajo más en la parte espiritual. Y soy testigo que bajaron 7 rayos arriba del cuerpo de mi hijo y mi hijo empezó a reaccionar. Creo que también es una forma de yo saber que yo le estaba dando Reiki, porque lo que tenía que podía hacer, pues no lo podía tocar, pero podía estar por encima de su cuerpo físico, estaba en su parte áurica, y me hizo ver que yo podía hacer cosas, pero suena muy egoísta a veces, pero era me salió como madre. Es, si me lo quitas, no trabajo más en esto. Ok, y Eh, yo te lo planteo de esta manera. ¿Te gustaría dejar de hacer las terapias? en este momento, no, me ¿Te es, hacen feliz. te es indiferente dejar hacerlas como no hacerlas? Eh, si las dejara, sería por algo mejor. La pregunta es, ¿te es indiferente hacerlas o no hacerlas? Ahora no, Ahora no, que no te es indiferente. no, no, porque me han ayudado mucho a sanar a Lorena y a sanar a otras personas, pero primero a Lorena, desde su sanación, ha podido tener más experiencia para sanar a otras personas. No me es indiferente, estoy agradecida. ¿Pero podrías dejarla en cualquier momento? ¿O te costaría dejarlas? No, me costaría dejarlo. Podríamos decir entonces que de repente, yo estoy asumiendo, ¿ok? Que no Dale. quisieras que le pase nada a tu hijo porque como consecuencia quizás tendrías que dejar las terapias. Mm, Porque me enojaría y eso haría que yo dejara las terapias, porque estaría enojada. ¿Ok? Fernando siempre hace eso conmigo. Es muy, es uno de los pocos que puede hacer eso conmigo. Sí, me enojaría, ¿verdad? Bueno, bueno, no estamos haciendo terapias, todos estamos evaluando, pero es que el libro nos lleva a eso, ¿no? Y muchas veces nos dice, por ejemplo, que cuando, ¿cómo buscamos el problema real? Y los que hacemos terapia, lo primero que preguntamos es, ¿el problema que tienes, cuándo pasó, cómo pasó,
con quién estabas, qué estabas pensando, qué situación estabas viviendo, qué pasó antes del evento. Eso también nos dice el autor con preguntas más bonitas, ¿no? Pero en el fondo es eso, en el fondo nos dice que tratemos de encontrar la razón real detrás de lo que nosotros decimos. Entonces nos dice, busquemos en la frase nuclear, busquemos los mayores miedos, busquemos qué oculta los mayores miedos. También nos dice, ok, entre lo que tú has buscado y has encontrado, ¿hay alguien en tu familia o te recuerda a alguien que tú conozcas que tiene el mismo proceso? Porque solo de esa manera es que tú puedes ir encontrando si el evento que tú tienes te corresponde o viene de un proceso de alguien en tu familia. Y nos dice, por ejemplo, la frase nuclear tiene 10 atributos básicos. Generalmente está asociado con hechos familiares traumáticos. Nada es gratis, ¿no? Si tienes un problema y tú dices, yo, por ejemplo, te va mal en el dinero, y tú dices, yo soy una buena persona. Es más, voy a misa, doy mi limosna, ayudo a la gente. Sin embargo, me roban, me engañan, me estafan. Entonces, tu palabra nuclear puede ser, a mí siempre me roban. Hay una sensación, un sentimiento. ¿A alguien más en la familia le pasó lo mismo o le pasó lo contrario? Entonces, lo primero que nos dicen es que tengamos que buscar, la frase nuclear. Ahora, también suele ser una frase en primera persona. A mí, me roban, me golpean, me insultan, me dejan, me engañan. Y también es dramática, ¿no? Es una situación que tiene sentimiento. Mi mamá es muy fría. Mi papá era muy violento. Hay drama, hay dolor, hay sentimiento, hay afecto. Ahora, también muchas veces cuando tú la dices, tienes una sensación en el cuerpo. Hay una emoción. Por eso también hay que identificarla en qué parte del cuerpo. Ya eso lo manejamos de otra manera como terapia. Pero es un indicador. No es lo mismo que te moleste en el estómago, que te moleste en los hombros, que te moleste en la cabeza. Tiene una situación diferente. Entonces con eso, él que nos dice, vamos a encontrar, vamos a hacer un cuadro de nuestro problema, vamos a ponerle nombre, vamos a identificarlo, vamos a ver cómo nos afecta, vamos a ver a quién se parece, y basado en eso es que nosotros vamos a hacer un mapa, como que estamos buscando el tesoro, y buscando el mapa vamos a buscar y tratar de encontrar dónde están los problemas para tratar de resolverlos. Ahora, él en la siguiente parte, que no va a ser ahora, porque vamos a tener, si pueden, el otro miércoles, él usa palabras, él le llama frases curadoras. En constelaciones le llamamos algo parecido, ¿no? O sea, palabras sanadoras. Porque como vimos en la primera parte, el cerebro se graba de palabras y de figuras. Entonces, muchas veces con solo visualizar a papá, cerramos los ojos y visualizamos a papá, nuestro inconsciente va a sentir su energía. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a él, estamos descargando esa culpa inconsciente. Papá, le decimos algo. Son las frases curadoras. Tenemos que entender que bajo las constelaciones, como les dije, nosotros no perdonamos. Nosotros reconciliamos. Papá, yo acepto como eres, porque él no va a cambiar. Él fue así. Sin embargo, yo decido hacer de mi vida otra cosa. Porque de todas maneras, les guste o no les guste, papá, hayan tenido el papá que hayan tenido, la mitad de papá está en ustedes, la mitad de mamá está en ustedes. Y si nos ponemos a buscar, hay cualidades que de repente por el enojo no lo vemos. Esa habilidad de repente de salir adelante quizás sea de papá. No la queremos reconocer. ¿Okay? Esa forma de resolver los problemas quizás sea de mamá. Entonces, el punto está acá en que tenemos que encontrar primero
de dónde viene el mayor miedo, el mayor temor, encontrar en el lenguaje que quieres qué miedo nos atrae, tratar de llegar al miedo real, ¿ok? Por ejemplo, en Adri realmente no era quedarse sola, quizás era que no haya quien me asista en caso de un evento. ¿Ok? Entonces, buscar y tratar de encontrar, finalmente ver si alguien en la familia tiene ese problema, y si no nos toca a nosotros buscar, ¿ok? De quién puede venir. Y a veces es tan simple que pensamos en el evento y se nos viene un mensaje, se nos viene una idea. No, yo creo que es un abuelo, yo creo que es una tía. Ha pasado y seguirá pasando. Los que hacen terapia pueden dar fe de que muchas veces se hacen contactos, si queremos decir, no de repente con almas, pero sí con sensaciones y sentimientos, porque todo está dentro de nosotros. Nada está afuera. Por eso en las terapias de ahora se dice, yo te acompaño para ayudarte a encontrar dentro de ti la solución al problema que lo tienes fuera de ti. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya casi estamos cerrando. La siguiente sesión vamos a hablar ya de las palabras curadoras. O sea, prácticamente estamos lo que sería un poco a constelaciones. Cómo yo trato de resolver un inconveniente. Cómo yo me desligo de esa carga emocional que vengo arrastrando que no me corresponde. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Yo Dímelo. tengo una pregunta, Fer. Perdón, yo soy así, ustedes me conocen, pero cuando dijiste el mapa, yo como no soy consteladora, lo voy a preguntar, y ustedes son consteladores, algunos que están acá. Cuando yo expresé el dolor de que sentí en ese momento, sentiría la pérdida de mi hijo, me dijiste, ¿quién en la familia lo tendría? Entonces dije, no, nadie. Pero después pensé y se me vino a mi corazón literalmente que mi mamá ha tenido pérdidas de hijos, ya sean por aborto, lo que sea, pero creo que le ha causado dolor. Y cuando dijiste, tenés a mamá y a papá en tu cuerpo, entonces entiendo que ese dolor que yo expreso con el tema de mi hijo es el dolor que mi mamá ha sentido cuando se ha tenido que hacer esos abortos. No lo ha querido hacer. Claro, lo estamos agarreando. Acuérdense, bueno, esto fuera del libro, ¿no? En constelaciones, el sistema es una balanza. Si alguien hace algo indebido, se desbalancea. Entonces, el que viene para acá, las siguientes generaciones tienen que hacer algo para que se balancee. Por ejemplo, lo que siempre he dicho más de una oportunidad, mi abuelo hizo mucho dinero engañando a los demás. ¿Ok? Hay un desbalance. Entonces, yo para compensar, me engañan, pierdo dinero y ya equilibré la balanza. ¿Ok? Así funciona en constelaciones. Ahora, lo del mapa lo dice la autora. No digo, no, en constelaciones no hacemos un mapa, sino que el autor dice, para que puedan ustedes encontrar la solución, hagan un mapa a través de la frase nuclear, la queja nuclear. Entonces, con eso van a saber a dónde se dirigen. ¿Ok? Eso es lo del mapa. A ver. Ok. No, yo por eso te pregunté, porque en realidad yo no soy consteladora, pero yo creo que el libro, para mí, para Lorena, lo estoy leyendo, trata, no es de constelaciones específicamente, para Lorena. Claro, lo que Es, pasa es que si te das cuenta, él no habla de constelaciones, es cierto, pero habla de frases curadoras, que es más o menos la forma como se trabaja en constelaciones. Pero él no lo ve de la forma de las constelaciones. Él parte de que un trauma se va a heredar, ¿ok? Y si lo buscamos y nos reconciliamos con él, resolvemos. Que en el fondo es una constelación. ¿Ok? En la constelación hablamos, o sea, la constelación hablamos de acomodar el sistema, ¿ok? Dentro de un campo que se va a manifestar solo. Él lo hace de la manera científica, pero tiene muchos matices que se usan en constelaciones. Él no es constelador, él no está constelando, ¿ok? no, Pero, por ejemplo, él menciona a Bert Hellinger. Él dice, Bert Hellinger estableció una metodología, ¿ok? Sistémica, y lo menciona en la familia. O sea, lo que él ha descubierto científicamente a través de su causística, ¿ok? Ya se maneja a través de otra terapia como la constelación. ¿Ok? Pero no, él no está haciendo constelación. Pero sí usa frases curadoras.
en donde tu inconsciente va a reconciliar con el pasado. Si tú reconoces el pasado, ¿ok? Y te liberas de él, una frase curadora, entonces los problemas se te van a ir resolviendo. Claro, Esa es su experiencia. ¿Okay? claro, Muy por eso yo para mí es más amplio que constelaciones, porque en realidad yo frases también las uso la de Luisa Hay y uso envío Reiki, frases curadoras, o sea, frases sanadoras. Envío Reiki que yo tengo, hay muchas terapias, inclusive en otras terapias también usa frases sanadoras. Por eso para mí es mucho más que constelar. Para mí hay más. No, Ahí en seguro. ese libro Por eso cuando que hay un dice, cliente a que lo atienda, yo no le ofrezco una terapia. Porque de repente en medio de la bio le digo una frase curadora o una frase sanadora. Porque considero que es necesario, es importante y lo va a entender. ¿Okay? Acuérdense que de constelaciones es una terapia. Registro akáshicos es una terapia. O sea, hay muchas terapias, pero como somos multidisciplinarios, vamos a usar lo que por dentro sentimos que puede funcionar. Porque aquí es solucionar el problema más que ver qué cosas haces. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los que son terapeutas, cuando alguien viene, la intención es ayudarlo, más que decirle, mira, te voy a hacer tal cosa, ¿no? A menos yo lo trabajo así. Yo no sí, le digo ni verdad. qué voy a hacer. Yo le digo qué problema tienes y basado en preguntas como la del libro y que la experiencia me ha dado, entonces yo decido qué terapia voy a ir manejando, ¿no? Hasta aquí alguna... Claro, yo ahora le digo, yo de mi parte, las chicas no sé, y me encantaría que lo dijesen también, yo le digo que yo le voy a hacer una terapia evolutiva integral, porque yo integro todo. Ya, suena mejor, seguro. Así le estoy dando todo y no le estoy dando nada. Al final, lo importante es resolver. ¿Sí? Ya para cerrar, algún comentario, alguna pregunta? Las invito para el otro miércoles, ya para terminar. Espero haberlos entretenido. Espero que no los hayan sido interesantes la charla. ¿Ok? Entonces, no se olviden suscribirse a mi canal si no están suscritas. Y pues para adelante, ¿no? Estoy tratando de lanzar el martes biodescodificación en vivo. Aunque si alguien tiene un inconveniente, lo manejamos ahí. Quizás no lo resolvamos completamente porque hay algunos que necesitan más, pero al menos explicarle por dónde va el problema, ¿no? O sea, para que la gente vaya teniendo más ideas. Así es que si lo lanzo, están invitadas, las que puedan, las que quieran. Si saben de alguien, bien, también. ¿Ok? Gracias por estar acá una vez más. Y pues que tengan un maravilloso fin de semana y hasta la próxima. Bye bye.